alimentación, sino para fines de fertilización, en fertilizantes, sí. Espero no estar subcalificado, o sea, comparado con los otros ponentes, porque yo no tengo un doctorado, pero vaya, como lo dijo el doctor, yo soy el director de sostenibilidad de la compañía que se conoce como Darling Ingredients. ¿Sí? ¿Me puedo quedar aquí? No, si se mueve para acá, le están diciendo. Soy el director de sostenibilidad de Darling Ingredients. La mayor parte de los que están aquí conocen a Darling, a nuestra compañía, porque hablo en muchos de sus eventos. Y es un gusto tener una audiencia presente aquí. Vamos a hablar un poco acerca de fertilizantes, que será el enfoque de hoy, pero quisiera comenzar acerca de cómo aumentar el valor proteico de los productos animales, empezando por hablar acerca de nuestra compañía y cómo hablamos o planteamos nosotros el reciclaje de productos animales o el rendering, pero queremos pensar en cómo ver este rendering y cómo plantearlo a audiencias externas, además de explicar otro tipo de cosas que hacemos, incluyendo el uso de insectos, colágeno, gelatina, y cómo podemos utilizar estos derivados de productos animales, recabándolos, almacenándolos, lo mismo que utilizando materiales de desecho o materias de desecho en lugares en los que se les subutiliza para hacerlos un negocio, ¿sí? Para la producción de colágeno, de gelatina, hacer crecer o cultivar insectos, para producir biogás. Hay diferentes líneas de negocios que tenemos para generar o producir productos valiosos que necesiten las personas, pero además los animales para alimentar a la sociedad a través de nuestras estrategias de biogás y de otro tipo para su alimentación. Es por ello que queremos hablar o quiero hablar acerca de lo que hacemos en la economía circular. Va a haber varias prácticas al respecto. Y es desde ese punto de vista que vamos al rendering. El rendering tiene que ver con una economía circular definitivamente y nos enorgullece o nos da gusto formar parte de ellos. Si no saben mucho mi compañía, nosotros procesamos 15% aproximadamente de los subproductos o derivados animales procesados en el mundo, en Norteamérica, Brasil y en otras ubicaciones también. Parte de esto es que la gente, o sea, que no conoce mucho de rendering, o sea, es que se utilizan millones de galones de agua y nosotros tenemos un gran esfuerzo, una gran estrategia para regresar el agua, millones o miles de millones de galones de agua al ambiente. Y también vendemos más de 3.000 millones de libras de materias primas para alimentación de baja intensidad de carbono, trabajando en Europa, en donde tenemos algo así también sistemas que proveen energía y electricidad verde a 52.000 hogares. También, sí, y tenemos esfuerzos que evitan que más de 2 millones eh, que permiten, digamos, que se retire del ambiente el equivalente al dióxido de carbono producido por 2 millones de autos. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de fertilizantes a pesar de que tenemos otras cosas? Como muchas otras empresas, tenemos un centro de utilidades o rentabilidad. Sí, esta es una de nuestras líneas. Algunos productos o líneas de productos puede que no tengan buena rentabilidad, pero nosotros sí hemos encontrado rentabilidad en el uso de productos vegetales y, y también nos permite a nosotros esta línea de negocios o este giro cubrirnos internamente y protegernos en particular de las fluctuaciones de precios de las proteínas, lo cual nos permite tener gran flexibilidad en cuanto a cómo abordamos los mercados de las proteínas. Y también tenemos planes de contingencia. En ocasiones tenemos ingredientes que a lo mejor no pueden utilizar para alimentos y por lo tanto las utilizamos en fertilizantes y otros usos que ofrecen valiosos productos para algunos de nuestros clientes. ¿Quiénes son estos clientes en el caso de los fertilizantes? El más grande tiene que ver con la agricultura orgánica. Tenemos fertilizantes orgánicos producidos a partir de procesos naturales que se utilizan en la agricultura orgánica. Y es en el campo de frutas y verduras y su cultivo donde vemos un gran uso de nuestros fertilizantes, aunque también se utilizan en campos de golf, en el cuidado de céspedes, en el caso de céspedes deportivos y también para paisajismo o jardinería con alternativas sostenibles para los fertilizantes convencionales si lo desean los clientes. ¿Qué es lo que contienen nuestros fertilizantes? De nuevo, eh,
Aquí lo vemos en la parte de hasta arriba. Sí, tenemos a Greg Caxi en nuestra empresa que desafortunadamente no puede venir, pero estoy hablando con mucho gusto en representación de él. Él es el experto en cuanto a cómo hacemos las cosas en el campo de los fertilizantes. Tengo su información de contacto por si la quieren y si quieren dirigirse a él directamente, aunque yo puedo hablar de una serie de cosas, pero desde luego él estará más que complacido de recibir sus llamados si tienen dudas acerca de fertilizantes. Para los fertilizantes utilizamos mucha harina de pluma de aves, sí, y también utilizamos harina de hueso y de carne, pero básicamente utilizamos harina de sangre y harina de hueso que van combinados con otros componentes, ingredientes y otros insumos para usos específicos o aplicaciones específicas con especificaciones particulares demandadas por nuestros clientes. Ahora bien, ¿por qué utilizamos este tipo de insumos y en qué medida o cómo proporcionan valor de fertilización? Bueno, la harina de pluma tiene altos niveles de proteína y tiene mucho nitrógeno orgánico con una proporción de entre 12 y 14%. Perdón, pero me cuesta trabajo leer las diapositivas. De modo que tienen nitrógeno orgánico en altas concentraciones y muchos clientes están buscando un alto contenido de nitrógeno. La harina de hueso y de carne tiene un balance mejor entre nitrógeno, fosfato y calcio, pero más que otra cosa tiene fósforo altamente disponible. No estamos hablando de los fosfatos tradicionales, regresaré a ese punto más tarde, pero tenemos una gran disponibilidad de fosfato y calcio, lo cual añade valor nutricional que nuestros clientes no van a poder obtener de un fertilizante MPK comercial. De modo que ayuda y aporta un gran valor a los suelos en los que se cultivan frutas, verduras y otros vegetales. La harina de hueso, de nuevo, tiene altos niveles de fosfato y de calcio, y la harina de sangre también tiene un alto contenido de nitrógeno orgánico. El desafío con la harina de sangre es que es muy ligera y no funciona muy bien en algunas aplicaciones, pero nosotros lo que hacemos es tratarla con enlaces para que dé un mejor resultado. ¿Qué lo determina el valor de un fertilizante orgánico y cómo se compara con otro tipo de fertilizantes, opciones de fertilizantes que existen en el mercado? Obviamente, sí, una gran parte del valor tiene que ver con la nutrición orgánica que incluye en su formulación. Nosotros analizamos los diferentes lotes de producción, trabajando con las especificaciones de nuestros clientes. Otra cosa que también es su valor es la disponibilidad de los nutrientes que van a alimentar al suelo y luego las plantas. Bueno, nuestros fertilizantes tienen alta disponibilidad de nutrientes con liberación bastante eficiente. En vez de sobresaturar tus suelos o tu tierra con otros componentes que no son necesarios, nosotros añadimos valor de manera dirigida en Darling y con nuestra marca de fertilizantes. Nosotros vemos o pensamos que alimentamos la tierra tal como se alimentaría a un animal, pensando en qué nutrientes necesita la tierra, pero en vez de pensarlo para animales, lo pensamos para la tierra, ¿no? De la misma forma en que sucede con los animales, lo cual significa que una tierra o un suelo saludable va a tener una mejor alimentación o por una mejor alimentación para lo que cultives. Bueno, los fertilizantes no exigen la identificación de una especie particular. En otras palabras, en el caso de los fertilizantes tenemos flexibilidad. No hay requerimientos específicos para especies particulares. Son más genéricos, pero igualmente eficaces. Hay una serie, sin embargo, de requerimientos de etiquetado y de otro tipo que se aplican, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no es necesario especificar, o sea, su uso para especies específicas de plantas. Y nosotros, como vemos los fertilizantes y lo vemos desde la perspectiva más amplia de su añadidura de valor a productos renderizados o reciclados, considerando el fertilizante como una oportunidad para aumentar el valor de los productos renderizados. El desafío es el siguiente. Un obstáculo es de tipo orgánico porque tiene que haber una demanda orgánica. Como cualquier otro producto, tiene que haber un mercado existente que demande o exija nuestros productos. Si hablamos de frutas y verduras orgánicas, la demanda pues ha subido, pero últimamente se ha mantenido plana, probablemente
relacionada con el crecimiento de los países o con su Producto Interno Bruto, lo cual significa que el mercado de frutas y verduras orgánicos ha sido más moderado. Si no haces agricultura orgánica, pues no necesitas fertilizarte orgánicos. Y la inflación, desde luego, con los precios al alza de ciertos productos, pues ha reducido la demanda o ha aplanado la demanda de fertilizantes orgánicos. Y bueno, trabajar con el fertilizante orgánico por sí solo no va a tener un gran impacto en lo que respecta al volumen y la demanda de nuestros productos. Sí, sobre todo si hablamos de la harina de hueso y de carne. ¿Sí? Sin embargo, sí, nuestros fertilizantes tienen un gran valor implícito porque, por ejemplo, el fertilizante de aves compostado o el guano avícola compostado genera una reserva de valor en el caso de la harina de hueso y de carne. Otra ventaja de este tipo de fertilizantes es que eh, tiene un costo menor al de otro tipo de harinas, de modo que tenemos que utilizarlo de manera eficaz y podemos obtener grandes rendimientos o beneficios. Y tenemos una oportunidad por otro lado, y estamos hablando de la bioeconomía circular, que es gran parte del tema del que estamos hablando el día de hoy. Analizando, por ejemplo, lo que hace sucedido con el diésel renovable y con los combustibles en general, si vemos que este tipo de diésel renovable, por ejemplo, ha tenido un impacto en los mercados de las grasas, se podría ser un ejemplo de la oportunidad. Si esto ha sido derivado del interés de los gobiernos en descarbonizar este tipo de combustibles, ¿no? Lo cual significa que tenemos una oportunidad de crecer en nuestro mercado en este sentido. Si se sigue utilizando muchos productos vegetales para la producción de combustibles, con un enfoque en la producción doméstica de este tipo de vegetales con diferentes materias primas y grasas que se necesitan en el mercado. Y ya hablé acerca de que, si recuerdan, nosotros eliminamos del ambiente el CO2 producido por 2 millones de carros al año. La parte de la sostenibilidad nos ha permitido añadir valor al mercado con el tiempo con acciones como esa. Si hablamos de los fertilizantes, tenemos que considerar quiénes son los exportadores más grandes de fertilizante convencional. El país que exporta más fertilizante convencional es Rusia y el consumidor más grande de fertilizante convencional es China. Eso configurará el mercado en los años que vienen, pero también nos dará oportunidad de participar en diferentes flujos comerciales, sobre todo en el campo de los fertilizantes convencionales. Pensemos acerca del diésel renovable y su paradigma aplicando este concepto del diésel renovable a los fertilizantes de este tipo. Bueno, el diésel renovable permite o promueve el desarrollo económico y la bioeconomía circular. Todos entendemos aquí los beneficios de los productos reciclados de reciclaje animal, ofreciendo un valor que regresa al mercado, aunque el mercado no siempre reconoce esa aportación en el caso del valor de las proteínas. Y tenemos que destacar cómo se traduce en términos de intensidad de carbón. El mercado, sin embargo, no reconoce el valor de los mercados de las proteínas. También el diésel renovable contribuye a la producción de los países, sobre todo si hablamos de aquellas áreas en las que estás importando muchos diésel de países que podrían no ser tan amigables y eso te permite, este tipo de fertilizantes te permite aumentar su producción. El caso de los fertilizantes renovables, pues la situación no es diferente. Permiten el desarrollo económico, contribuyen a la sostenibilidad. A medida que los agricultores tratan de reducir su huella de carbono, e incluso para vender, o sea, soya en los mercados de alimentos que están tratando de reducir la huella de carbono en sus campos, los fertilizantes orgánicos tienen precisamente una huella de carbono menor a lo largo de su ciclo de vida. Y ahí hay una gran oportunidad. También nos ayuda a extender, digamos, a prolongar la vida de recursos que podrían considerarse finitos y desde luego permiten o nos habilitan para mejorar la economía circular.
Hablemos de la parte de los recursos finitos. Si hablamos del mercado de fosfato, los fosfatos, perdón, se extraen en un proceso extractivo, pero tienen una oferta o tienen una existencia finita. Las estadísticas hablan de entre decenas hasta cientos de años de disponibilidad de fosfato, aunque no hay, digamos, una cifra totalmente comprobada. No sabemos exactamente cuánto nos va a durar, pero lo que sí sabemos es que el fosfato es finito y no va a estar ahí siempre, de modo que necesitamos explorar alternativas al fosfato. Y de nuevo, viéndolo desde la perspectiva regional, gran parte de los fosfatos vienen de procedimientos extractivos, no precisamente en los Estados Unidos, sino de países de Medio Oriente, del África. Las harinas de hueso y de carne son una gran fuente de fosfato que permiten mantener esos nutrientes en el círculo, en ese ciclo, perdón, y en esa economía circular. De ahí nuestro interés en cuanto a cómo podemos abordar estos desafíos de nutrientes, recuperando ese valor. Sí, y la harina de hueso es una gran alternativa desde el punto de vista del fosfato. Aquí tengo un comentario más acerca de por qué es tan importante el efecto de los fertilizantes. Hablamos de que nosotros alimentamos a la tierra tal como alimentamos a los animales. Es así como vemos nosotros los fertilizantes. Cuando tú cultivas, por ejemplo, si piensas nada más en alimentar a la planta, estás limitándote. Necesitamos alimentar a la tierra porque la tierra es un microbioma que aumenta la disponibilidad de esos nutrientes en la tierra o en el suelo. Tenemos un gran ejemplo aquí a la derecha acerca de cómo se da todo este proceso de expertos que llevan mucho tiempo haciendo esta investigación. Sí, de modo que la actividad microbiana y su mayor intensificación en la tierra permite un mejor desarrollo de las plantas. Por lo tanto, tenemos que ayudar a la tierra. Al ayudar a la tierra, ayudamos a la planta. Y al ayudar a la planta, ayudamos a los agricultores y eso beneficia a todo el mundo. Y de nuevo, creo que en mi mundo hablo mucho acerca de la huella de carbono. Las proteínas de animales son parte de mi discurso, sí, y otro tipo de proteínas. Sí, y vamos incluso a hablar de la huella de carbono de los insectos. Muchas personas ahora están enfocándose eso. Si hablamos de fertilizantes convencionales en comparación con los orgánicos, como aquellos de huesa y de carne, vemos que el impacto en términos de carbono es menor. ¿Qué necesitamos hacer, por lo tanto? La investigación sí es continua. Hemos visto ya algunas excelentes presentaciones con investigación continua que está teniendo lugar. Podríamos abordar los fertilizantes de la misma manera en la que se ha comentado con otras aplicaciones en cuanto a cómo es que los nutrientes se pueden utilizar, o sea, y sus implicaciones. Una pregunta sería si podemos mejorar la legislación, las políticas para aprovechar las oportunidades para cultivar plantas con fertilizantes, tal como se hace, por ejemplo, ahora con el diésel renovable, con la capacidad para identificar la diferencia entre las entidades de carbono de diferentes combustibles. Lo mismo puede suceder en el campo de las proteínas a través de los fertilizantes. De modo que realmente si vemos, digamos, lo que sería un plan de acción para el diésel renovable, tendríamos que obtener el apoyo de grupos industriales, la participación de las asambleas legislativas de los países, creando valor a través de estos derivados animales. Y ese sería el mensaje. ¿Cuál es ese valor? Y no solo en términos de dólares o eh, de otra forma, sino desde una perspectiva más amplia para evitar emisiones en la producción de fertilizantes convencionales, sí, trabajando con agricultores. Sí, sabemos que gran parte de los fertilizantes tiene que ver con el gas natural. Necesitamos hacer frente a todas esas oportunidades y desafíos en los diferentes mercados, concientizando a la gente de los beneficios. Un catalizador de esta oportunidad podría ser sí, entender que los flujos comerciales de fertilizantes vienen con los desafíos geopolíticos y también necesitaremos una mayor producción de alimentos, y lo cual llevará a una demanda más alta de fertilizantes, lo cual significa que tendremos que aumentar la producción de fertilizantes. Sabemos que necesitamos alimentar nuestra tierra o nuestros suelos de modo que estén saludables nuestros suelos, lo cual es una parte fundamental de la producción
enfocándonos en alimentar esa tierra, asegurándonos de que pueda sostener la vida vegetal. Y luego tenemos que hablar del catalizador de la sostenibilidad que ya he mencionado en varias ocasiones. Y esto nos lleva a la importancia de buscar soluciones sostenibles a largo plazo que se puedan utilizar para proteger la tierra de los agricultores, proteger la oferta o el suministro de alimentos. Y pensamos que sí vemos o adoptamos esta perspectiva para los fertilizantes y las proteínas animales, podremos hacer cosas mejores. Bueno, aquí está la información de contacto de Rick Guys. Si tienen preguntas acerca de Darling, mi compañía o de sostenibilidad, con mucho gusto. Sí, si tienen sobre todo preguntas de fertilizante, vayan con Rick, no conmigo, porque él es la persona correcta.